Muy bien, y ahora vamos a hablar de libros, de lectura, y recibimos a Rafael Michelini. Lo conocemos obviamente por su amplia carrera, trayectoria en la política, pero es muy lindo recibirte ahora como autor de Noa, un judío rebelde, esta novela histórica que, bueno, refleja un momento de la historia importante que recién hablábamos antes de comenzar, justamente, que no hay tanto sobre ese momento, ¿no? Sobre esa persecución. Bueno, un gusto estar con ustedes. Sí, todos tenemos facetas. Yo tengo una de escribir, concreté esta, aunque tengo muchos cuentos cortos, alguna novela también que estuvo a punto de publicarse en Buenos Aires y no ocurrió. No es que se haya escrito poco sobre aquel momento histórico, se escribió poco sobre el sufrimiento de los perseguidos, de los judíos, de los expulsados, de los que tenían que abandonar todo. Y esta novela lo cuenta en forma con cierto humor, lo que es la experiencia, por supuesto es ficción, de Noa, que es el personaje que construye la red más importante contra la reina católica en el periodo absolutista. Bien. ¿Qué fue lo que te llevó? Ahí estamos viendo justamente las imágenes, que además también debo decir que ya la tapa también como objeto es muy, muy linda, estos dos cuadros. Me contabas la fusión de estos dos cuadros donde vemos justamente el éxodo de ese pueblo perseguido. El de abajo es un cuadro de 1600 que es el sufrimiento de los judíos al ser expulsados. Estamos hablando que es un cuadro 100 años después que ocurren los hechos, y el de arriba es un cuadro sobre Burgos, un poquito más contemporáneo, pero no tanto. Justamente Burgos visitaste en el 2019. En el 2019 estuve 3 días en Burgos, fui a la Basílica, que creo que cumplió en el 2021 1000 años, fui al Cerro del Castillo, que era una fortaleza, como era Montevideo en su oportunidad, o La Habana en Cuba, que era una fortaleza militar. Hoy está llena de kioscos turísticos, está bien. Y ir del llano al Cerro del Castillo en auto hoy es unos minutos. Claro. Pero nos agarró la pandemia, el 7 de abril murió Dari Mendiondo, un gran amigo. 1 hora después se accidentó mi hermano en un accidente doméstico. 12 días después fallecía, y en ese dolor, en esa situación de soledad, en esa situación de pandemia, que nadie sabía lo que iba a pasar, yo que escribo me puse en la computadora, no sé, dije, ¿cómo hubiera sido un viaje en carreta de noche desde aquel llano hasta el Cerro del Castillo? ¿Y por qué de noche los bueyes, las pequeñas luces de las velas? Y después dije, ¿y si alguien salía de noche? Porque era un médico, y si es un médico, muchos médicos eran judíos, judío, y si es el líder de la resistencia. Claro. Y en el momento que había escrito la media carilla de esas cosas, de cómo la carreta avanzaba en esa noche tan compleja, cuando dije es el líder de la resistencia, salió toda la novela. Después me costó 1 año pulirla, incorporé otros personajes, y después que la había entregado a la editorial, me surgió la idea, porque un hermano me dijo, un día va a llegar a la pantalla esta novela. Dije, bueno, pero tiene que tener música instrumental tipo bajo fondo. Claro. Digo que vaya a ser así. Y entonces, ¿cómo le incorporo a la novela música? Y entonces construí un personaje, una instrumentista que es muy buena con el clavicordio y con la viola de gamba, que es el antecesor del violonchelo, y iba a ser 2 hojas, terminó siendo un capítulo, el último que escribí, el 5º que se incorporó en el medio de la novela, y a partir de ahí la novela tiene también música. Claro. Aunque no pentagramas y aunque no se siente, pero siempre está acompañada por música, sobre todo en los tramos finales. Muy, muy interesante también esa propuesta. Y bueno, también una investigación de hechos históricos, porque si bien te surge así, pero después, bueno, empezar a indagar, a estudiar, ¿no? Eso es lo que llevó el año, ¿no? Claro. Por ejemplo, incorporar palabras de ese momento, cómo se le llamaba la moneda, que eran maravides. Había monedas de plata y monedas de oro, con la cara de la reina. ¿Qué ocurría en esos momentos? Las discusiones sobre las alajamas. Las alajamas eran las sinagogas, claro, que el reino de Castilla las quería para ellos,
pero que algunos judíos las vendieron antes y entonces había ahí una situación jurídica que los reyes no respetaban tanto, pero que cuidaban la forma. Claro. Entonces, y además la política, esto está lleno de política, las traiciones, cómo fue esa guerra entre la Beltraneja, que era la hija de Enrique IV, que supuestamente era la heredera del trono, e Isabel, la hermana de Enrique, que pedía el trono para ella. En esa lucha que gana Isabel, la católica, porque entre otras cosas se casa con Fernando II, el rey de Aragón, es que construyen un momento histórico que hay que ahondar, porque ahí ocurre, echan a los moros de la península ibérica, se oficializa la gramática, no el idioma que ya estaba, la gramática castellana. Claro. Otra novela que tengo en la cabeza, además, es cómo la ñ entra y sale del abecedario durante todos esos tiempos. Después expulsan a los judíos y Colón, por el poniente, hacia occidente, llega a las Indias, lo que sería luego América. Eso fue en 1492. Y así como España empezaba a erigirse como un imperio que después se llegó a decir que en ese imperio nunca se ponía el sol, porque estaban desde las Filipinas hasta América, no hay que olvidarse que Holanda fue colonia española, para que tengamos una dimensión de todo. En ese 1492 es que se confirma que la Tierra es redonda. Hasta ese momento los legos, hasta ese momento los científicos, los religiosos, medio en secreto, ya sabían que la Tierra, los marinos, que la Tierra es redonda, pero decirlo abiertamente te podía costar la vida. Te costaba la vida, tal cual. Y además, bueno, que hablamos en este caso del pueblo judío, esa persecución, pero claro, es eso, es una historia de persecución, de salir adelante, de las tragedias que se cometían, ¿no? Y en el momento de las tragedias también la viveza, cómo se construían lealtades, porque no es una resistencia de judíos, es judíos conversos, católicos, curas, comerciantes, trabajadores, carpinteros y también las mozuelas del burdel. O sea, se conjuga una cantidad de gente, una fauna muy variopinta, que lo hace muy interesante a la historia, que no la hace, que se ve el sufrimiento pero no la hace trágica, que a la vez están jugando la vida todos los días y que incorpora algunos aspectos de violencia payasesca o tipo Robin Hood, en el cual lo poco de violencia que hay es hasta risueña, ¿no? Como cuando uno se ríe cuando otra persona se cae. Bueno, la violencia que se le incorpora es una violencia que no choca. A pesar del sufrimiento, es una novela muy alegre, muy humorística, sin dejar el sufrimiento a flor de piel, porque los que están ahí son perseguidos, son gente sufriendo, son gente que puede ir a la mazmorra en cualquier momento, es gente que le pueden torturar a sus hijos o a sus hijas para sacarle información. Y a la vez, en ese choque tan fuerte, las pulsiones humanas, el sobrevivir, el comer, el tomar vino, el sexo también, se vive a flor de piel porque no se sabe si al otro día se va a estar vivo. Entonces, bueno, tengo que aprovechar la vida, las horas que me quedan o los días que me quedan con una pulsión muy fuerte. Qué interesante también. Y bueno, también, bueno, ustedes como familia también, una persecución política que han sufrido, pero siempre manteniendo también esas lealtades entre hermanos. Pero eso fue mi madre, sobre todo mi madre, que yo le pongo ahí en la dedicatoria. Mi madre nos tuvo con mucho humor. Siempre, ¿no? Nos crió con mucha alegría, a pesar que yo pongo ahí en la dedicatoria que el año 76 no solo le mataron a su amor, que era mi padre, sino que tenía 2 hermanas presas, Elisa y Margarita, tuvo un nieto desaparecido por 15, 20 días y 2 hijos, el Marcito, que le decimos Chicho, y Cecilia, exiliados. Y ese primer año y medio, con una dificultad económica brutal, después las cosas se nos enderezaron un poquito. En ese sentido,
Sí, mi madre lo vivió con mucho sufrimiento. Pero era una mujer sabia. La verdad que cuando ella encontró a mi sobrino, su nieto, la forma de comunicarse con él, que estaba en la casa de una casera, de una portera, el hijo de Margarita, sí, Pedro. Se tiró al lado de la cama y le cantó una canción de cuna de familia. Y ese niño se agarró de ella porque era un mensaje, o sea, hablarle al niño le podían hablar todo. Claro. Cantarle una canción de cuna de la familia, solo la madre o la abuela, o alguna tía. Claro, sí, ahí será importante ese encuentro de amor, ¿no? Que bueno, por eso hacer ese paralelismo también con estas historias, que debería de haber muchos de esos momentos también, ¿no? Con esos pueblos. Pero siempre con humor. Con humor. Vuelvo a repetir, ¿no? Mi madre era sabia, cuento una anécdota. Se olvida que la dictadura tuvo rehenes mujeres en Uruguay. Claro. Tuvo rehenes hombres y rehenes mujeres. Elisita, la mayor, era una rehén. Y cada 3-4 meses la cambiaban de cuartel. Entonces mi madre llamaba a mi padre. Las comunicaciones demoraban 10 horas. Claro. Ahora uno se comunica igual con Japón en segundos. En segundos. Claro. Pero en ese momento duraban 10 horas. Y le decía a mi padre, a Lisita la cambiaron. Mi padre me decía, no te preocupes, voy a averiguar. Al otro día le llamaba y le decía, mi padre, exiliado y siendo uno de los enemigos más acérrimos de la dictadura, le decía, está en tal cuartel. Entonces allá íbamos con mi madre, llegábamos al cuartel y le decían, acá no está. Entonces mi madre volvía y llamaba a mi padre y yo voy a decir el coronel Díaz, pero capaz que no era Díaz, era otro nombre. Mi padre le decía, decile al coronel Díaz que Lisita está ahí. Entonces íbamos con mi madre el otro día y ahí mi madre usaba todo el patriarcado a su favor. Entonces, cuando el coronel con una metralleta y el soldado con un fusil le decían, acá no está, retírese, ella le decía, mi marido me dijo que me quedara aquí hasta que yo viera a Lisita. Y yo no voy a desobedecer. Claro, qué sabia. Y ellos, ese coronel y ese soldado que estaban armados, que podrían golpearnos, que podrían sacarnos a patadas, frente a que un marido le había dicho a su mujer que tenía que hacer tal cosa, como ellos en su casa hacían lo mismo, no había, digamos, ley divina superior a las órdenes de los maridos. No se le podía decir nada. No se le podía decir nada. Pero no es que mi madre creyera en eso, sino que lo usaba a su favor. Y entonces pasábamos 5 o 6 horas en ese cuartel, esperando, con frío, y al final venía ese coronel y dice, señora, venga mañana, traiga un colchón, traiga una frazada que la va a poder ver. Y allá nos íbamos, ya sabiendo que Lisita estaba ahí. Pero también nos estaban dando el mensaje que esos últimos 2 o 3 días había dormido en el suelo, sin colchón, no había dormido con frazada, y por lo tanto, para nosotros era un momento de alegría porque la habíamos encontrado y un momento de tristeza porque sabíamos lo que ella estaba sufriendo. Qué grandeza tu mamá ahí. La verdad. Bueno. Pero bueno, invitemos a la gente a las librerías entonces a adquirir Noa, un judío rebelde, justamente esta novela histórica. Muchas gracias, Rafael. Déjame pasar un mensaje porque yo tengo un orgullo especial, no solo por haber escrito la novela, sino porque un grande en la contratapa... Es verdad, lo voy a leer. Mira, Michelini le ha puesto luz a una época decisiva, con una escritura que ahumbra, captura y emociona. Es mucho más que una novela, es una historia del alma, del mundo por descubrir. Eso lo escribió Juan Cruz, que editó el diario El País de Madrid durante 20 años, que yo le mandé la novela con mucha humildad porque no sabía lo que iba a decir y le encantó y le dije, ¿te animás a poner una frase? Por supuesto. Qué bien. Y ahí está la frase. Yo espero que algún día se venda en España y esto va a causar porque a la reina Isabel la Católica no la deja bien parada, a pesar que todavía se dan premios en su nombre. En su nombre, no, claro, al final... Pero bueno, quizás llega hasta el cine, ¿quién te dice? ¿A qué camino hay? Gracias, Rafael, por este rato para presentarnos.